Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed. Queremos bendecir su nombre, bendecir su vida, bendecir sus propiedades en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecerles nuevamente el favor de su sintonía a lo largo de todo el día en sus diferentes actividades, el favor que nos concede de poder ser parte de su actividad cotidiana, amados hermanos. En nombre de Radio 760 agradecemos a todos y cada uno de ustedes el amor que tienen para con el Señor primeramente y seguidamente para con este medio de comunicación, y la fidelidad también de concedernos estar en sus actividades diarias. Amados hermanos, esta noche pues vamos a continuar con el tema principal que hemos estado hablando, que es el regreso del Señor, y en este momento nos encontramos en la lectura del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo número 11, se los leí completo en el programa anterior y me quedé un momento reflexionando con ustedes en cuanto a lo que el templo se refiere. Yo les he mencionado de que uno de los puntos medulares del Apocalipsis que muchos pastores y hermanos mencionan. Entonces el tema que se ha mencionado es del templo. Algunos han llamado o le llaman el tercer templo, pero ya con ustedes, amados hermanos, vimos que no es un tercer templo. Dado a la historia y lo que hemos estudiado, no es un tercer templo, pero el punto es de que va a haber un templo, ¿verdad? Y este templo es el que piden que se mida. Aquí, como les comenté, la palabra griega que se utiliza para templo en griego es naos. Y esa palabra, como les mencioné, solo se refiere a dos partes de la división que conocemos del templo. Recuérdense que tanto el templo de Salomón como el tabernáculo, lo llamamos templo de Salomón porque lo edificó Salomón, pero realmente es el templo para Dios, hermano. Estaba dividido en tres divisiones principales: atrio, que es la general, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo únicamente podía movilizarse el cuerpo sacerdotal y exclusivamente una vez al año en el lugar santísimo el sumo sacerdote. De ahí las personas, si nosotros quisiéramos tener un ejemplo en nuestra mente, amados hermanos, cuando queríamos llevar el sacrificio, sea de ovejas, sea de vacas, sea de cabras, fuera alguno de las oblaciones que se mencionan en la Biblia, de panes o de trigo o de todas las demás que están en el libro de Levítico, nosotros solo podíamos llegar hacia el atrio. En el atrio estaban los sacerdotes, los levitas. Ellos recibían su ofrenda, amados hermanos. Usted tenía que ir dependiendo del motivo por el cual usted fuera a presentar su ofrenda, ya sea para perdón de pecados, ya sea para un sacrificio de paz, una ofrenda sacrificial. Usted tenía que poner sus manos y luego el delegado sacerdotal, y ya luego se ejecutaba el sacrificio, y ya de ahí en adelante usted solo dejaba en la puerta la ofrenda, y todo lo demás ya lo hacían los sacerdotes. Así que, amados hermanos, en la lectura que hicimos vemos que a este templo se le da a Juan una vara de medir.
Dice aquí en el verso 1 del capítulo 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. En el altar, amados hermanos, es donde se ofrecían los sacrificios. Y pues tiene que haber adoración en la casa de Dios. Entonces va a haber un examen triple, amados hermanos. Recordemos que el templo, pues no solo se está refiriendo al edificio físico como tal, sino que ahora recordemos que la Escritura nos deja ver en Corintios que nosotros ya somos templo y morada del Espíritu. Entonces nos hemos convertido en tabernáculos, realmente, amados hermanos, porque si usted se recuerda la figura del tabernáculo es que se estaban movilizando junto con el pueblo durante la peregrinación en el desierto, y el tabernáculo simbolizaba la morada de Dios y el arca pues la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ese era el propósito. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la nueva era que estamos viviendo, amados hermanos, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos convertimos obviamente en templo de Dios, en un lugar para exaltar a Dios, para bendecir a Dios, para glorificar a Dios. Entonces hay una interpretación espiritual donde nos dicen que vamos a ser medidos, amados hermanos. Esto no es nuevo. Cuando vemos en la Biblia hay personajes a los que se les midió, se les pesó, ¿verdad? O se les exigió el cumplimiento de algunas cuestiones. Y vemos que, por ejemplo, en la época de Daniel, al hijo de Nabucodonosor se le pesó. Usted sabe que ese muchacho, ese joven, hizo una fiesta donde él se atrevió a mandar a traer los vasos sagrados del templo de Dios para beber, para que viera él, su gente, las concubinas, dice la Biblia, y un montón de personas ahí en medio de una fiesta pagana usaron cosas santas, y eso es una advertencia para nosotros en este tiempo, amados hermanos. No queramos usar cosas santas para hacer festividades mundanas, porque Dios cuando demanda y enjuicia. Entonces este joven estaba en esa gran celebración, festejando, bebiendo, haciendo cosas que no debía, y de pronto aparece una figura. Él tiene una visión de una figura de 2 manos que escriben en la pared de donde él se encontraba las siguientes expresiones: Mene, mene, tekel uparsim. Así es más o menos como lo traducimos hoy al español, amados hermanos, porque la verdad es que esas palabras están en hebreo, y pues obviamente el hebreo es un idioma que no manejamos, pero que tratamos con la ayuda del Señor, con toda la ayuda que hoy hay, tratar de estudiar y por lo menos tratar de pronunciar de verdad de la forma en que lo indican estos instrumentos de ayuda para el estudio de la palabra del Señor. Entonces, cuando se le tradujo a este hombre qué significaban esas palabras, porque él quería saber qué significaban, Daniel le dijo: pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Aquí tu reino te es quitado. Y efectivamente dice la Escritura que esa noche fue asesinado este joven y su reino pasó a otro grupo de gobernantes. Entonces, amados hermanos, la medición, el pesaje, son acciones que Dios realiza. En ese sentido es que nosotros lo estamos viendo, aunque también literalmente puede significar de que haya que hacer una medición, ¿verdad? Que en este caso es una vara, una caña de medir, y esa misma situación vemos en el capítulo 41 en adelante del libro de Ezequiel, que como lo mencionamos también en el programa anterior, se están dando los planos de edificación de un nuevo templo, pero en este caso Ezequiel tiene la visión de que el templo ya está construido. Entonces se le da a él
o mejor dicho, él sigue a un ángel que se le dio la vara de medir y le empieza a medir y está dictando las medidas de las paredes, alto, ancho, largo, y Ezequiel lo está anotando y las diferentes divisiones. Pues de igual forma aquí se le está dando esa instrucción a Juan. Entonces sí vemos que también se puede referir a una actividad física de medir, pero se está pidiendo que se mida el templo, el altar y a los que adoran. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿cómo vamos a medir a los que adoran? ¿Cómo nos han de medir, hermanos? Porque aunque tenemos claros, amados hermanos, tenemos esa claridad, espero que todos la tengamos, ¿verdad?, de que nuestra salvación no es por obras, definitivamente. La salvación que Dios nos dio no es por obras, pero no nos exime de hacer obras. Tenemos que hacer obras que respalden esa fe que manifestamos tener, ¿verdad? Es decir, que la consecuencia de tener fe es hacer obras, amados, obras que exalten el nombre de Dios. Así que yo le invito, amado hermano, que tenga presente esta advertencia, esta situación que está escrito de que los que decimos que adoramos vamos a ser medidos. Y posiblemente nos llevemos sorpresas grandes que aquellos que pensamos que son grandes adoradores, porque son expresiones que nosotros los creyentes, que nosotros los cristianos hemos puesto de moda, amados hermanos. No son palabras que vengan del Señor, porque nosotros nunca leemos en la Biblia la galería de los grandes adoradores, no está ese tipo de expresión, pero nosotros lo estamos poniendo, y puede ser que nuestra gran sorpresa sea que según nosotros estamos adorando con los grandes adoradores y resulta que estos no son considerados ni adoradores. Entonces recordemos que en el Evangelio de Juan capítulo 5 dice que el Padre busca adoradores en espíritu y verdad. Entonces, amados hermanos, vamos a continuar, porque si no me va a volver a tomar el tiempo, y hoy sí quisiera terminar de abordar el capítulo 11 con usted. Luego en el verso 2 dice: pero el patio, el que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, amados hermanos, lo he estado enfatizando en algunas oportunidades dentro de este estudio que estamos realizando, y lo vuelvo a hacer hoy, que para efectos de enseñanza, para efectos didácticos, amados hermanos, hemos dividido a la humanidad en tres grandes grupos. A los habitantes que estamos actualmente en la tierra nos hemos dividido en tres grandes grupos. Uno, la iglesia de Cristo, la genuina iglesia de Jesucristo. Dos, Israel. Y tres, el mundo, ¿verdad? Esa es la división que nosotros hemos hecho para fines didácticos. Dentro de cada uno de esos tres grupos, obviamente, amado hermano, hay diferentes subdivisiones. Solo lo voy a ejemplificar, no voy a profundizar, pero para que usted lo tenga claro. Por ejemplo, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, la genuina, eso es lo que voy a enfatizar, hay líneas, por ejemplo, adventista, hay bautistas, hay pentecostales, hay neopentecostales, etcétera, 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 ¿verdad? Hay varias divisiones, pero al final todas son una. Entonces, amados hermanos, no tenemos que hacer ningún tipo de discriminación. Número 2, tener claro, amados hermanos, que el que nos va a juzgar es el Señor. Entonces, cuando sea el acontecimiento del arrebatamiento, la iglesia, todos, la escritura nos dice en Romanos y en Corintios que vamos a comparecer delante del bimá de Cristo, no delante del gran trono blanco de Dios. Entonces vemos que incluso dentro de los juicios, amados hermanos, los juicios de Dios, hay tres grandes categorías. Para mí son tres grandes categorías únicas, ¿verdad? Está el juicio de Dios, que es el que se va a efectuar al final de la tribulación.
Y que de acuerdo a lo que yo veo en la Escritura, amados hermanos, y que ese es mi anhelo, mi deseo, que todos vayamos y profundicemos en la Biblia, que dentro del o ante el tribunal de Dios no va a comparecer aquellos que fueron tomados previamente en el arrebatamiento. Solamente van a comparecer aquellos que han declinado aceptar la salvación que Dios ha manifestado a través de su Hijo, y que no quisieron pues rendir sus vidas y que vivieron como ellos consideraron que era mejor vivir, lo cual era pues obviamente ofensivo para Dios. Número 2, el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, como se traduce en español, el tribunal de Cristo. Ahí es donde va a comparecer la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, amados hermanos, en principio recordemos que fue comprada por el Señor Jesucristo con su sangre. No fue de otra forma. Entonces el dueño y señor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es el que va a juzgar a la iglesia, porque el juicio que nosotros nos merecíamos, que es el que Dios va a repartir en el juicio del gran trono blanco, que en su momento lo vamos a ver en el capítulo que corresponde a Apocalipsis, ya lo llevó Él por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted acepta al Señor Jesucristo, amados hermanos, cuando usted reconoce al Señor Jesús como Señor y Salvador, ese juicio que el Señor vivió, porque recordemos que usted, para comprenderlo, debe de leer el capítulo 53 del libro de Isaías. Entonces ahí usted se da cuenta que el castigo de Dios, la ira de Dios, todo el juicio de Dios fue descargado en Jesucristo para que a través de su sacrificio nosotros fuéramos perdonados. Entonces ahí el que nos va a juzgar es el Señor Jesucristo. Ahí es donde va a ser la separación Él de los que se van a ir con Él para convertirse en su esposa, y los que se van a regresar para lavar las vestiduras en la gran tribulación. Y seguidamente están los juicios que mensualmente, o bueno, cada vez que usted se sienta a la mesa del Señor, y ese sería el evento magno, digamos, de la iglesia, ahí el Espíritu Santo lo juzga a usted al beber y comer, o comer y beber el pan que representa el cuerpo del Señor y el vino que representa la sangre del sacrificio que Él realizó. Ahí es donde usted debe de juzgarse por el medio del Espíritu Santo sobre su conducta, pedir perdón, ponerse a cuentas, apartarse, ¿no? O sea, si usted ha pecado, en el momento en que usted se ha sentado a comer del pan que representa el cuerpo del Señor Jesucristo y a beber el vino que representa, y vuelvo a enfatizar, representa, no es representa la sangre del Señor Jesucristo, pero que es un evento espiritual, amados hermanos, de gran significado en la vida del creyente. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 11 que el que come y bebe indignamente la cena del Señor, juicio come para sí. O sea, yo lo enfatizo, amados hermanos, porque es delicado, no es yo voy a ir a tomar la cena del Señor para que me miren que aquí ando. No, eso es pecado, hermano. Si usted va indignamente, usted está comiendo juicio para sí, porque con las cosas del Señor que son espirituales y que son sagradas, amados hermanos, y no es que yo esté queriendo poner en términos religiosos, mejor dicho, la relación que tenemos con Dios, pero sí es mi deber hacerle notar a usted la importancia de tal evento, que no lo tome a la ligera. Esto es serio. Entonces cada mes usted, el Espíritu Santo, si usted así, o dice, bueno, estoy pronunciando mal, si usted ha reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador y se arrepintió de sus pecados, en ese momento el Señor lo selló a usted con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está dentro de usted y usted tiene que dejarlo fluir para que esas manifestaciones del Espíritu Santo estén dentro de ustedes. Recordemos que en el libro de los Hechos, capítulo 1, por ejemplo,
viene la manifestación ya del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre aquellos que habían recibido al Señor Jesús como Señor. Entonces, de igual forma, nosotros, amados hermanos, tenemos que manifestar al Espíritu Santo. Yo sí le hago este recordatorio doctrinal básico a su vida, porque a veces se nos pasa por alto todo este tipo de eventos tan importantes. Entonces, amados hermanos, en el capítulo 11 sí ya estamos viendo una clara diferenciación, porque aquí ya se está hablando de dos grupos claros. Uno, Israel, obviamente al hablar del templo de Jerusalén, estamos hablando de uno de los elementos, tal vez permítanme usar esa palabra, creo que la estoy quedando muy poco, pero una de las cosas que les hace a los israelitas en mucho peso dentro de su identidad nacional es el templo. Entonces, amados hermanos, recordemos que un templo para ellos significa la presencia de Dios en medio de ellos. Ellos sí tienen claro eso, y por eso es que ellos lloran por el templo, amados hermanos. Ellos añoran el templo, elevan sus oraciones a Jehová, a Yahvé, al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, a Jehová Elohim, ¿verdad? Al Jehová de los ejércitos, para que Él les permita edificar el templo y poder nuevamente manifestar a todas las naciones que el símbolo principal de su identidad como israelitas está en pie. Entonces, amados hermanos, ahí vemos que ya está hablando de Israel. Nosotros no tenemos por qué ir al templo de Jerusalén. Ya entendimos que donde nosotros estemos e invoquemos el nombre del Señor, ahí se va a manifestar Él. Los israelitas, como le digo, se los comenté, y sin el ánimo de faltarles al respeto, amados hermanos, yo, como les digo, yo soy respetuoso de la información que ellos amablemente han compartido, lo han hecho abiertamente, porque si usted, amados hermanos, pide las cosas con educación las va a recibir. Pero si usted se pone a pelear con la gente, definitivamente, amado hermano, lo único que estamos obteniendo es más conflicto. La violencia solo genera violencia. Entonces yo le comento, amado hermano, que ellos han sido muy abiertos en pronunciar que, pues, como se circunscriben única y exclusivamente a los primeros 5 libros de la Biblia, que ellos llaman la Torá, y los Tehilim, que son los profetas, y los salmos, lo que muchos llaman el Tanaj, que también usan las parashá, que son las herramientas donde los grandes rabinos han vertido sus conocimientos adquiridos durante el estudio de la Torá, y que sirven como explicación para ellos de los mandamientos o de las palabras del Señor. Entonces, amados hermanos, ellos sí necesitan el templo para llevar sus sacrificios, para manifestar su identidad, su grandeza de que Dios está con ellos, ¿verdad? Y usted lo puede encontrar también en el capítulo 8 del primer libro de Reyes, cuando Salomón ora por la dedicación del templo. Ahí se da cuenta usted, amados hermanos, de lo grande que para ellos es el templo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos de que hay un trato para Israel y un trato para los gentiles. Los gentiles es la humanidad. Los gentiles son los no israelitas. Esa es la palabra que estoy buscando. Los no israelitas. Pero obviamente la iglesia ya no está. Recordemos que esto lo estamos leyendo para entender todo el contexto, amados hermanos, pero sabemos que la iglesia ya no está. No debería de estar presente en el Apocalipsis. Pero si usted se quiere quedar para corroborarlo, hermano, pues ahí sí. Yo no se lo voy a impedir, ¿verdad? Si usted así lo quiere, pues está bien, hermano. Pero aquí ya solo vemos que se mencionan 2 grandes grupos. Algunos podría decir, mire, hermano, pero recuérdese que los gentiles también albergan la iglesia, ¿sí? Estoy de acuerdo.
Pero por eso le repito acá, aquí ya está el grupo de los que no quieren ni una relación con Dios. Y la iglesia quiere una relación con Dios. Efectivamente, en ciertas instancias, digamos, dentro del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, gentiles se le llama a todo aquel que no es judío. Y obviamente entre los no judíos están los idólatras y toda esa gama de personas que no creen en Dios, que no tienen pacto con Dios. Pero cuando ya entramos al Nuevo Testamento, amados hermanos, y leemos el libro de los Hechos, dice que los gentiles eran añadidos a la fe en el Señor, a la iglesia. Haciendo, amados hermanos, una clara diferencia, sacando de entre los gentiles y de entre los judíos, porque obviamente, amados hermanos, dentro de la iglesia habían judíos y gentiles. Y también habían prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Porque ese es un término que se ha escuchado mucho, hermano, y una vez se cree que será un prosélito. Pues un prosélito eran aquellos gentiles, aquellos que no eran israelitas de nacimiento, pero que abrazaban la fe en el Dios de Israel. Y en el caso de los varones, pues eran circuncidados y eran orientados a guardar la ley, los profetas. Y pues obviamente las mujeres, que también habían prosélitos de mujeres también, pues obviamente ellos no podían ser circuncidados, pero sí tenían que seguir también los mandamientos de la ley. Entonces, amados hermanos, vemos en el libro de los Hechos, ahí es el filtro, digamos, o la pieza importante donde hacemos diferenciación entre los que se quedan como gentiles y aquellos gentiles que abrazaron la fe en el Señor Jesús y que se convirtieron en iglesia. Y después leemos en Colosenses y en Efesios, que son digamos que uno de los textos más contundentes, donde se nos dice que la pared intermedia, aquella que hacía división entre judíos y gentiles, entonces entre los que eran del pacto con Dios y los que no tenían pacto con Dios, se vuelven uno. Dice que el Señor Jesucristo derribó la muralla intermedia, hizo de dos pueblos, uno. Entonces, amados hermanos, vemos ahí la importancia, pues, de conocer la Escritura. Yo por eso le he invitado a usted a que lo leamos, porque yo he tenido esa experiencia, amados hermanos, triste experiencia, de que a veces los siervos de Dios o aquellos que estamos predicando el Evangelio, a veces estamos enseñando las cosas y aparece alguno que solo se pasa el tiempo ociosamente, amados hermanos, buscando cómo desacreditar a las personas, no en cómo propagar el Evangelio, sino en cómo desacreditar a las personas. Y entonces vienen y según ellos están defendiendo la sana doctrina y solo extraen de los videos y los descontextualizan y empiezan a ponerles algún tipo de versículos. Pero, amado hermano, yo le invito a usted a que por favor no esté bebiendo esa agua contaminada. Si usted tiene dudas, yo como ya lo he mencionado y lo he tenido que aprender por experiencia, amado hermano, mejor pregúntele al Señor. Usted vaya y doble sus rodillas, humíllese delante del Señor. Usted tiene acceso al Espíritu Santo, tiene acceso al Señor Jesucristo, tiene acceso a la presencia misma de Dios, para que sin ningún intermediario usted pueda recibir la palabra del Señor, pero recíbala con corazón humilde, no para contender. Y, mis amados hermanos, para la gloria y honra del Señor, hoy en día, en esta fecha en la que nos encontramos, el Señor ha glorificado su nombre, permitiendo que existan versiones de la Biblia y material para que usted estudie en cantidad, hermano. Y si usted quiere verdaderamente honrar al Señor, estudie, lea, esfuércese, amado hermano.
y entonces el Señor le va a mostrar la verdad. Entonces aquí le hago yo la aclaración para que no vayan a descontextualizar, o que alguno de ustedes me va a decir: hermano, pero es que fíjese que a los gentiles se les llamaban los que no tenían pacto, entonces, y dentro de esos estaba la iglesia, entonces ahí está la iglesia también. No, ya le expliqué. Si usted lee el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos dice que los gentiles iban convirtiendo al cristianismo. Entonces ya se va formando el grupo que yo le menciono, que es la iglesia. La iglesia no es judía y la iglesia no es gentil. Creo que ese es uno de los problemas que tenemos. A veces algunos creen que la iglesia tiene que ser judía, y no. Ni judía, ni israelita, ni hebrea. Y tampoco gentil. Cuando yo le digo gentil, me estoy refiriendo a que la iglesia no puede ser ni de los Estados Unidos, ni de Guatemala, ni de El Salvador, ni de Honduras, ni de Nicaragua, ni del sur de, por ejemplo, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, la europea, España, Italia, Roma, Francia. No, bajo ningún punto de vista. La iglesia es de Dios. La iglesia es universal. Esa es la gran verdad que descubrimos cuando estudiamos la palabra. La iglesia no es de ninguna nacionalidad, no es de ninguna etnia, no es de ninguna propiedad exclusiva de ningún linaje sanguíneo. Es cierto que el Señor utilizó a gente, pero al final, cuando usted lee las cartas, las explicaciones que el Señor nos deja por medio de su Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Judas, ahí entendemos que la iglesia no tiene nacionalidad, ni etnia, ni linaje sanguíneo. Pero si usted le quiere poner linaje sanguíneo, amados hermanos, el único linaje sanguíneo, como lo mencionó el apóstol Pablo en el discurso que le lanzan los griegos en el libro de los Hechos, es que somos de la sangre de Dios, del linaje de Dios. Y en cómo derramó el Señor su sangre en la cruz del Calvario. Esa es la sangre preciosa que nos compró y nos hace de su propiedad. Entonces, amados hermanos, aquí hay mucho que platicar, pero espero que esto haya sido de bendición para usted, que usted lo tome y lo estudie, ¿verdad? Yo le estoy dando algunas ideas, amados hermanos, algunos tips para que usted los estudie, ¿verdad? Que usted vaya a la Biblia, no simple y sencillamente dijo: es que en la radio hay un hermanito que nos enseñó esto. No. Usted vaya y profundice. Usted véalo, léalo, estudie, lo dijéralo. Como lo vimos en el capítulo 10, vaya, tome el librito y cómalo. Ese es el mandamiento que Dios nos da. Bueno, entonces dice que, amados hermanos, dice acá en el capítulo 3, verso 3 del capítulo 11, verso 3 del capítulo 11 de Apocalipsis: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Entonces, amados hermanos, aquí ya vemos esa diferenciación. Aquí aparece claramente Israel, aparece claramente el mundo, y entonces a ellos se les dan 2 testigos por 1260 días. Numéricamente hablando, hermanos, aquí tenemos que hacer una aclaración. Los del pueblo de Israel, ellos utilizan un calendario lunar. El calendario que los israelitas utilizan es un calendario lunar. Entonces, el calendario lunar, amados hermanos, tiene más o menos 29.60 y pico de días, mes, ¿verdad? Nosotros en la actualidad, en este siglo XXI, estamos utilizando un calendario que se denomina gregoriano. Este calendario ha hecho la división del tiempo en 12 meses, que hay meses que tienen 31 días, el mes de febrero que tiene 28 o 29 días, dependiendo si es un año normal, un año bisiesto. Hay otros que tienen 30 días y hay otros que tienen 31 días, ¿verdad? O sea, hay de 28, 29, dependiendo si es bisiesto, 30 y 31 días, para al final ajustar 365 días. Pero como el ciclo de la Tierra, amados hermanos, tiene un periodo de tiempo
para ajustar el calendario. Por eso es que cada 4 años está el famoso año bisiesto, que es el que sirve para completar el tiempo, ¿verdad? Bueno, el calendario israelita usa días, el mes tiene 29.6 días, ¿verdad? Casi 30, por aproximación, casi 30. Entonces ellos utilizan un calendario de esa magnitud. El mes no empieza al igual que nuestros meses, que nosotros tenemos el día 1 y ahí nos vamos, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, termina un mes de 31 y va a empezar uno de 30, entonces el 31 termina el mes, usted va al calendario, usted mira incluso su teléfono, su reloj o cualquier dispositivo que usted utiliza para la cuenta del tiempo, para llevar más o menos un registro de su tiempo. Y usted se da cuenta que a las 12 de la noche, a las 0 horas con 0 minutos, el día se reinicia al 1. ¡Ping! Y empieza el ciclo. Ellos no. Ellos van y tienen que ver la luna. Y al aparecer el horizonte de la luna, tienen que haber testigos ahí. Cuando ellos lo ven, ahí empieza el día para ellos. Eso puede ser dentro de los primeros 3-4 días de un mes o entre los últimos 4 o 5 días del mes. Ahí más o menos así está la cuestión. ¿Por qué le menciono esto? Porque en la Biblia nosotros estamos utilizando para efectos de cálculo. En la Biblia se está utilizando un mes de 30 días. ¿Cómo se utiliza el año comercial? Ese es una de las divisiones de tiempo que se han hecho. Hay muchas, amados hermanos, por eso hay una gran discusión también, porque algunos preguntan, ¿es año comercial o es año calendario? Si usted le dicen año calendario, pues debe referirse a 365 o 366 días, dependiendo del tipo del año que le corresponda. Y si usted menciona año comercial, está hablando de meses de 30 días para un total de 360 días por año. Nosotros estamos usando la medición en la Biblia de 30 días. Usted, cualquier periodo de tiempo que usted tiene que ver dentro de la Biblia está en base a 30 días. Entonces, cuando usted viene y divide los 1260 días dentro de 30, le va a dar 42 meses. 42 meses equivalen a 3 años y medio. Por eso es que algunos se preguntan, hermano, ¿y usted dónde saca los 3 años y medio? Porque es que Daniel no dice 3 años y medio. ¿De dónde se sacan ustedes eso? Pues resulta que la forma de expresar tiempo en la Biblia hay que saberla interpretar. Por ejemplo, en el libro de Daniel dice tiempo, se refiere a 1. Tiempos se refiere a 2. Y medio tiempo se refiere a medio. Entonces, cuando usted dice tiempo es 1. Tiempo se refiere a 2. 2 más 1 son 3. Y medio tiempo, obviamente la mitad de 1 es medio. Entonces 3.5. Así es como lo debemos de ir leyendo, ¿verdad? Ir interpretando. Entonces aquí dice que durante 3 años y medio o 1260 días, que son 42 meses, que son 3.5 años, dice que están vestidos de silicio. El silicio es duelo, el silicio es luto, el silicio es pena. Esos vestidos de silicio eran hechos de una tela, dice, de pelo de cabra o de camello, que se utiliza en señal de luto. Usted puede ver ejemplo de ello en Génesis 37, verso 34. También como señal de arrepentimiento en Nehemías capítulo 9, verso 1 y 2. Y Jonás capítulo 3, versículos 6 y 8. En Mateo 11, 21 también usted lo puede ver. Amados hermanos, entonces eso es el silicio. Estaban de luto, estaban con pena.
Pero algo que usted debe considerar y también tomar en cuenta que cuando los israelitas se vestían de silicio, esa tela era incómoda. Esa tela en algunas ocasiones llevaba ceniza dentro de, y la ceniza irrita la piel. O sea, era una vestidura que lo que quería decirle al Señor, lo que trataba de manifestarle era el dolor que había en la persona por haber fallado, por haber pecado, por haber de alguna manera causado daño al cuerpo de Cristo. Eso es. Y haber causado daño en su vida, haber causado daño a su familia, haber causado daño a su nación, ¿verdad? Haber deshonrado el cargo, el sentir tristeza por la partida de un ser querido. Eso es lo que significa el silicio, hermano. Entonces, eso significa que estos dos testigos lo que están manifestando es que hay dolor por la situación actual de la humanidad, ¿verdad? Que es una situación de pecado, como lo vamos a ver acá. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estas expresiones, amados hermanos, de los dos olivos y los dos candeleros se encuentran en el capítulo número 4, verso 1 y 3, y en el verso 11 al 14 del profeta Zacarías. Yo acá le voy a leer una porción del capítulo 4 de Zacarías, el verso 11 al 14. La escritura dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? Y dice la escritura, en el verso 12, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten el aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bueno, entonces, amados hermanos, en mi opinión, el Señor está enviando acá a dos personas que Él considera que son importantes y que la escritura les quiere dar la relevancia respectiva. Para mí, en lo particular, por eso les quiero repetir, es mi opinión personal. En el libro de Zacarías se está refiriendo al Espíritu Santo y a Jesús y al Espíritu Santo, al Hijo y al Espíritu Santo, que son los dos olivos que tienen la unción para encender, ¿verdad?, al pueblo, para avivarlo, porque obviamente ellos dos son los que están haciendo la obra aquí en la tierra. Dios delegó al Hijo para que Él muriera, y usted sabe que Jesús es uno de los ungidos, es el Mesías. Y el Espíritu Santo es el otro. El Espíritu Santo es el que está a cargo de la iglesia hoy. Nosotros recibimos la unción, el poder del Espíritu Santo para poder ejercer la vida cristiana. Pero acá, cuando se utiliza la frase, específicamente el verso 4, para mí le están dando un realce a estos dos testigos. No son ni el Hijo ni el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque aquí dice la escritura, o lo vamos a ver dentro de un momento, que inclusive estos dos testigos llegó un momento en que el Señor les dio la vulnerabilidad de morir, y tienen características diferentes. Dice la escritura en el verso 5 del capítulo 11, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Cuando haya acabado su testimonio, es decir, después de 3 años y medio, o sea, después de 3 años y medio, después de 42 meses o después de 1260 días,
ahí dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, amados hermanos, los dos testigos han sido objeto también de mucha discusión. Lamentablemente a veces nosotros los creyentes, amado hermano, como que nos gusta estar perdiendo la pólvora en zanates, diría un dicho popular. Es decir, no nos ocupamos de lo principal. Es decir, para nosotros debe ser más importante el mensaje que estos dos testigos van a transmitir, que estarnos preguntando quiénes van a ser. ¿Verdad? Y perdemos el tiempo pensando en quién puede ser. Y a veces, amado hermano, da pena, ¿ves? Y yo le pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted mira que hay una persona que atropellan enfrente a usted? Usted llama a los bomberos, usted ve que la persona está grave, usted necesita que se lo lleven a un centro asistencial para que esta persona no muera, pues. Pero de repente usted ve que llega el bombero y en lugar de dejar que el bombero haga su trabajo, mejor dicho, usted viene y le empieza a preguntar al bombero: ¿y usted quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Es bombero o no es bombero? No, pero mire, señor, yo necesito hacer mi trabajo. No, pero es que yo quiero saber quién es usted. Sí, obviamente, hermano, usted ahí, en lugar de ser un héroe por haber salvado la vida, usted se va a convertir en un cómplice de asesinato, pues, porque usted no permitió que la gente haga su trabajo. Pues de igual manera es aquí. La emergencia es tratar de transmitir el mensaje que trae esperanza al mundo, y en lugar de eso nosotros estamos elucubrando quién serán los dos testigos, perdiendo el tiempo, o desacreditando quiénes pueden ser los posibles candidatos. ¿Por qué menciono esto, hermano? Porque acá, entre las características que le acabo de leer, dice que sale fuego de la boca de ellos. Y que también tienen el poder para cerrar el cielo. Y tienen autoridad para convertir las aguas en sangre. Entonces, amado hermano, pues si usted ha sido un lector de la Escritura, se va a dar cuenta que si había un profeta que manejaba el fuego, por llamarlo de alguna manera, o que Dios le respondía a través del fuego, y que tuvo en sus manos o en su tiempo tuvo la autoridad para cerrar los cielos para que no lloviera, fue Elías. Ahí está muy claro. Usted puede leer los capítulos 17 y 18 del primer libro de Reyes, y también capítulo 5, verso 17 de Santiago, donde se hace referencia a la obra del profeta Elías. Y si usted busca entre los profetas alguien que esté muy destacado y que haya convertido el agua en sangre, usted llega a la conclusión de que es Moisés. Pero entonces luego empieza la discusión. O sea, eso es por lo que leemos en la Escritura, ¿verdad? Pero eso no significa, amado hermano, que Dios no pueda levantar dos nuevos profetas que traigan estas características. Porque el punto es de que la gente dice: no, es que se va a levantar Elías y se va a levantar Moisés. ¿Quién dice eso? Que estos profetas que están aquí tengan esas características no significa que Dios hizo único a Moisés, hizo único a Elías. Puede levantar unos sustitutos. Porque hay unos que se han atrevido, amado hermano, a desacreditar y decir: no, hermano. Pero mire, pues, lo que pasa es que Hebreos dice que muera una sola vez el hombre y entonces después el juicio. Entonces Elías sí puede ser porque él no ha muerto, porque él fue arrebatado. Muy bien. Moisés no, porque Moisés murió. Porque todos interpretamos que en el libro de Deuteronomio dice que cuando el Señor le dio la orden de que subiera al monte, Dios lo enterró. Eso es lo que nuestras Biblias traducen, que pasó. Pero después, amado hermano, si usted lo ve, años después,
Judas escribe, Judas, el hermano del Señor, escribe que Satanás disputaba con el arcángel Miguel el cuerpo de Moisés. Ok, yo entiendo que ese evento es una situación que viene de un libro apócrifo, ¿verdad? Apócrifo quiere decir que aquellos que no están incluidos dentro de la escritura y que no se consideran divinos, es decir, no forman parte de la Biblia, pero existen, ¿verdad? Es el testamento de Moisés. Yo le doy el nombre para que se sepa que hay una fuente donde se obtuvo, pero no le estoy invitando a que lo lea. Y si usted quiere leerlo, amado, porque si tiene libertad, espero que usted vaya con el suficiente conocimiento bíblico, la suficiente madurez y que le ore al Señor en primer lugar para ver si le da permiso de que usted lo lea. Porque hay mucha gente que se ha atrevido a leer los libros apócrifos y han dejado su fe. Y hay otros que leyendo los libros apócrifos ahora creen que saben más que los demás y se han vuelto altivos, soberbios, orgullosos y vanidosos, cosa que ni el Señor Jesús hizo pues, en su tiempo cuando Él estuvo en medio de nosotros, siendo el Dios, el soberano, sabiendo Él más que cualquiera. Él nunca se puso en esa forma. Entonces, amados hermanos, yo quiero aclarar que no estemos perdiendo el tiempo discerniendo quiénes van a ser los dos testigos. Mejor concentrémonos en el mensaje que van a traer. Número 1. Número 2. Algunos ahí les gusta estar jugando, ¿no? Que tal vez Juan y Elías, o que Enoc y Elías, porque son los dos arrebatados, o porque puede venir Pablo y Juan. Juan va a venir, ya lo leímos en el capítulo 10, va a regresar, porque Dios le dio la orden a él, Dios le dijo a él, a través de un ángel, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces Juan va a venir pero con otra función, ¿verdad? Y estos dos testigos tienen otra función diferente. Entonces yo quiero invitarle, amados hermanos, sí es cierto, el Señor nos da la opción de que usemos nuestro cerebro y está bien, gloria a Dios, que el Señor nos da esa capacidad y nos da esa libertad, pero no perdamos el tiempo queriendo descubrir eso. Ya le he dicho, amado hermano, que a veces lo hacen más por ego que por edificación, ¿verdad? Por decir, a mí Dios me reveló que estos son, no. Ahí están las características claras y cualquiera que ha leído la Biblia sabe que esos dos profetas que están dentro de la Escritura hicieron esa obra, pero no significa que Dios no pueda levantar nuevos profetas. Dios tiene poder para hacer nuevas todas las cosas y Él puede levantar dos profetas nuevos con estas características, porque una de las cosas, amado hermano, que tal vez no hemos leído detenidamente es que dice que de la boca de ellos sale fuego. Y de la boca de Elías no salía fuego. Él pedía a Dios que descendiera fuego. Y es muy diferente una cosa de la otra. Entonces, amados hermanos, yo le invito a que nos centremos en lo importante. Si usted quiere hacerlo para su edificación privada, de que estudiar quiénes podrán ser los dos testigos y que usted tenga sus candidatos, qué bueno. Pero enfoquémonos en el mensaje principal. Acá pues ya se nos habla de que va a subir una bestia del abismo. Mire, ya aquí ya se nos está adelantando que va a aparecer un personaje que va a traer desastre a la tierra. Entonces por eso es que vemos que hay tribulación, una gran tribulación. ¿Por qué se le da más énfasis a una parte que a la otra? Porque en la otra figuran elementos que no están dentro de la primera, ¿no? Pues lo hacen más temible. 1 y 2, que obviamente la tierra ya está más dañada, porque hay una fase, como ya lo leímos en los juicios de los sellos, las trompetas, que está dañando el planeta. Entonces, dice que acá los cadáveres de estos de estos dos testigos no es que se van a rendir fácilmente, amado hermano. Dice que cuando la bestia se manifieste va a haber guerra, otra guerra, hermano.
O sea, el enemigo no va a venirlos a derrotar tan fácilmente, va a haber una guerra, va a haber algo que va a llamar la atención de la humanidad. Y por eso es que cuando estos dos testigos aparentemente son vencidos y mueren, entonces la humanidad que lo está aquí, que me llama la atención que los israelitas también forman parte de eso, no hay aquí una oposición. Fíjese, no dice acá que cuando estos dos testigos estén sobre la tierra, Israel, todo Israel está a la par de ellos proclamando las verdades de Dios, ¿no? Aquí dice que esos dos testigos se quedaron solos. Entonces, dice acá que los cadáveres son exhibidos como botín de guerra en la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Porque, donde también nuestro Señor fue crucificado. Usted sabe que el Señor Jesús fue crucificado en Jerusalén para el tiempo de la Pascua, pero fue afuera de la ciudad, en un lugar público llamado Gólgota. De ese lugar no hay ubicación exacta. Si usted, hermano, tiene una Biblia de estudio y usted busca los mapas, se va a dar cuenta que cuando usted le diagrama en la ciudad de Jerusalén, le ponen la Jerusalén antigua y la Jerusalén nueva. Le ponen la ciudad de David antigua y la ciudad de David nueva, y se le ponen dos ubicaciones del huerto de los olivos, o monte de los olivos, y se le ponen dos ubicaciones del posible Gólgota. Por eso le digo que hay lugares que se ha perdido la ubicación original y que muchos están buscando a efecto de poder tener más veracidad de la Biblia. En su momento seguramente van a aparecer, como han ido apareciendo todas las evidencias que respaldan que la escritura es verdadera. Pero lo que yo quiero decirles es que en esta ciudad así se le llama Jerusalén. Aquí están hablando de Israel. Dice que en el sentido espiritual se le llama Sodoma. Entonces, amado hermano, aquí están hablando de una ciudad que se contaminó. Usted sabe que la ciudad de Sodoma y Gomorra fueron enjuiciadas por Dios en el capítulo 19 de Génesis por la perversión que tuvieron, pero no solamente por el pecado sexual. No solamente por el pecado sexual. Cuando usted lee los otros profetas se da cuenta que, por ejemplo, era una ciudad próspera. Una ciudad próspera que no compartía la riqueza con nadie, que la necesidad de las personas era pasada por alto. Había mucho desperdicio. Tenían pan y lo desperdiciaban. O sea, preferían tirarlo que dárselo a los necesitados. Fue una ciudad que se quiso llevar de muy liberal, pero que trajo perdición. Y una ciudad muy abierta, pero también trajo perdición. Y una ciudad muy poderosa, y el Señor la derrotó. Entonces son parte de los pecados que se le atribuyen a Sodoma. Egipto obviamente es una ciudad o un país que esclavizó a Israel. Y aquí habla que hay nuevamente esclavitud. Esclavitud nos habla de idolatría, nos habla de opresión, nos habla de muerte de los niños. Usted sabe que los niños fueron asesinados en tiempo de Moisés por el faraón de Egipto, porque no quería que hubiera multiplicación de las personas. Hubo endurecimiento en el corazón de faraón para no dejar salir a su pueblo. Entonces hubo una tiranía también. Entonces, amados hermanos, esto es todo lo que usted puede ver que significa ahí. Después de 3 días y medio, dice que estos dos testigos son resucitados. Y son llevados al cielo. Eso causó temor, pero ni aún así la gente se arrepintió. Entonces, amados hermanos, hay mucho que ver, como usted puede apreciarlo en los capítulos. Yo voy a detenerme por hoy ahí y le vuelvo a repetir. Tengamos cuidado, amado hermano, en cuanto a analizar adecuadamente todos y cada uno de los acontecimientos que están en la palabra del Señor. Pidámosle a Dios sabiduría. Yo le invito a usted, nuevamente le pido de favor que estemos orando para que el Señor nos dé la adecuada guianza y para estudiar este libro y poder bendecir la vida
de todos y cada uno en el cuerpo de Cristo. Pero lo más importante, amados hermanos, que usted tiene que tener presente y que yo le invito a que recuerdes que el Señor Jesús viene. El Señor Jesús va a volver por su iglesia. La pregunta que yo le hago es: ¿está usted preparado? ¿Usted le está esperando? ¿Usted está arrepentido de sus pecados? ¿Ha vivido en santidad? ¿Ha vivido en paz? Reflexione y medítelo. Y que mientras tanto, que el Señor nos guarde, nos proteja, nos ayude a poder completar esta etapa con bien y que podamos estar con Él por la eternidad. Que pase una bendecida noche, hermano, y que Dios le bendiga, que el Señor le guarde. Y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaremos compartiendo con usted nuevamente la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.